Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches al Seminario Nacional Desigualdad y Violencia de Género en el contexto del COVID-19, el mismo que se desarrolla en el marco del simposio Si fuimos los primeros, ¿por qué nos encontramos entre los últimos? Paradojas del COVID-19 en el Perú. Al respecto, compartir con ustedes que este seminario forma parte de una serie de 3 webinars. El primero denominado Mecanismos de Protección Social y Desigualdad. El segundo, Riesgos Urbanos y Metodologías para la Sectorización. Y el tercero y último, al cual estamos participando todos, Desigualdad y Violencia de Género en el contexto del COVID-19 y las desigualdades sociales en el Perú, pero con una mirada hacia América Latina. Estos eventos son parte de los espacios de discusión que se vienen promoviendo en el marco del proyecto de investigación del proyecto KNOW, que quiere decir Conocimiento en Acción para la Igualdad Urbana, en sus siglas en español, promovida por la Development Planning Unit de University College London, financiado por el Consejo de Investigación Social y Económico del Reino Unido y el Fondo de Investigación sobre Desafíos Globales. Asimismo, se ha sumado a esta iniciativa de discusión la Oficina General de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este seminario web Desigualdad y Violencia de Género en el contexto del COVID tiene el propósito de evidenciar un problema que es la desigualdad en la población de los estratos sociales más vulnerables, que por su condición se ven en la necesidad de salir a las calles a trabajar exponiéndose al peligro de la pandemia, porque el temor al hambre es mayor. Ello sin duda incrementa la curva de infectados de manera irreversible. Paralelamente a esta situación de la pandemia, los reportes de denuncia por violencia hacia la mujer a través de la línea 100 del SEM se han triplicado. Estas brechas sociales, producto del modelo económico y del sistema capitalista, han evidenciado la necesidad de repensar nuestro horizonte hacia el futuro. Pero eso no será posible si no analizamos a fondo estas problemáticas y encontramos una salida inclusiva para el bienestar común. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy les voy a dar a conocer el programa que tenemos para este webinar. La propuesta a desarrollar son 2 partes. La primera tendremos la intervención de nuestras ponentes invitadas, con una exposición aproximada de 10 minutos por cada una de ellas. Y la segunda parte, vamos a recibir las consultas, comentarios y aportes a los temas que se van a ir desarrollando para que sean abordadas por nuestras invitadas. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera parte. Y para ello permítanme presentarles a nuestra primera invitada, Felicita Caiguaya Kiwi, quien es impulsora de líneas de acción feminista y también es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina, y es estudiante de la Maestría de Estudios de Género por la misma Casa de Estudios. También trabajó en el movimiento de la mujer peruana Flora Tristán, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha escrito sobre feminicidio, violencia de género, violencia sexual, acceso a la justicia en casos de violencia contra la mujer y niña, violencia contra las mujeres en el marco de la Ley 30364, y ha presentado diversas ponencias y reflexiones sobre las temáticas mencionadas en México, Uruguay, España, Buenos Aires y Uruguay. Con ustedes, Felicita Caiguaya Kiwi. Adelante, Felicita. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Ahora lo que vamos a hacer un poco es, bueno, una pequeña presentación que tenemos preparada. Si se puede, a ver, reproducir, ahí está. Bueno, antes que nada,
agradecer mucho la invitación. En verdad es un tema bastante fascinante, ¿no? El tema de desigualdades y violencia, y más que nada cruzarlo a través de lo que viene a ser el enfoque de género. Lo que nosotros podemos decir, teniendo en cuenta los 10 minutos con los que contamos, es que tenemos un elemento bien interesante para analizar y de ahí partir este conversatorio, si me permiten. El identificar que nosotros nos encontramos en una situación de pandemia. Estamos frente a una situación del COVID-19 que ya ha tenido bastante impacto no solamente en América Latina, sino a nivel del mundo, ¿no? Lo que se puede ir evidenciando es que las cifras en casos de violencia frente a esta situación se incrementan. En situaciones de emergencia, en situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, las cifras en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar suelen incrementarse. Como bien lo señalaste tú, ya el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables refiere este tipo de situaciones como una situación también de alarma, ¿no? La violencia no está en cuarentena y la violencia también es una pandemia. A ver, lo que nosotros queremos ahorita exponer o presentar es estas cifras que presenta una ONG Demus, ¿no? Que extrae de lo que viene a ser una data válida del Ministerio de la Mujer y también de la Defensoría del Pueblo, referente al número de niñas víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, 400 niñas han sido víctimas de ese tipo de delito, así como 200 tentativas de feminicidio se han producido, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Lo que nosotros también estamos evidenciando es que hay un número creciente de mujeres desaparecidas, lo que muchas veces lamentablemente puede terminar en situaciones de feminicidio. A la fecha tenemos 30 feminicidios también que ya se han producido, y lo que queremos resaltar es que se requiere de la participación activa de las diferentes instancias del Estado, no solamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino también, por ejemplo, del Poder Judicial, el Ministerio de Salud, ¿no? Defensa Pública, es decir, el MINJUS, así como el Ministerio Público y también de la Policía Nacional del Perú. De hecho, se cuenta con una serie de normativas elaboradas a lo largo de diferentes años. Podemos mencionar, por ejemplo, la Ley 30364, que surge en el 2015 y que establece como el tema de violencia, no solamente violencia contra las mujeres, sino también contra los integrantes del grupo familiar, entiéndase por estos padres, niños, abuelas, abuelos, personas adultas mayores con las que se conviven en el hogar, en donde lo que es el punto de partida se pone ya no tanto en el tema de la protección de la familia, que es una institución incluso jurídica, sino en la protección de los individuos y las individuas que forman la familia. Pasamos de una visión un poco institucionalista referente a la familia a una visión más centrada en la persona, pues la protección de los derechos de las personas, de los individuos y de las personas, de las individuas, es un derecho fundamental que nosotros también tenemos que reconocer, y que de hecho la norma es bastante clara al establecer eso como una prioridad. Posteriormente surge una serie también de marcos normativos que tienen que ver, por ejemplo, con la reglamentación de esta ley, la 30364, así como decretos que establecen una serie de mecanismos o medidas a considerar frente a los casos de violencia. De modo sucinto y bastante rápido, solo voy a hacer énfasis en alguno de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos el decreto legislativo, el 1323, que establece la necesidad de la lucha contra el feminicidio, ¿no? Así como reconoce el tema de la violencia de género. Nosotros también contamos con una serie de modificaciones que se realizaron al Código Penal, al Código Procesal Penal, ¿no? Y al Código de Ejecución Penal, referente al tema, por ejemplo, de la sanción de los delitos contra la libertad e indignidad sexual. Nosotros tenemos una serie de tipos penales también que se han incorporado, como por ejemplo el acoso, ¿no? El acoso callejero. Antes también teníamos esta idea o esta nomenclatura que se llamaba actos contra el pudor. Eso ha sido cambiado y se habla ahora de actos no consentidos. Pues el tema es que la protección de los derechos y la libertad de las personas que son víctimas de este tipo de atropellos, ¿no? Requiere también un marco normativo que esté acorde a este tipo de situaciones que se vienen presentando.
Asimismo, nosotros tenemos que hay una serie de modificaciones que salen a raíz también del estado de emergencia, en la situación del COVID. En específico, tenemos el decreto legislativo 1470, que establece medidas de atención y protección para las personas que están siendo víctimas de violencia, incluso en contextos de COVID. Lo que nosotros podemos mencionar también aquí, y que resulta importante, es que las instituciones se han tenido que adecuar, ¿no?, al, por ejemplo, la atención virtual en casos de violencia, ¿no?, así como la disposición o los dictámenes o las resoluciones, el dictar este tipo de resoluciones de manera también virtual y hacer de conocimiento vía, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos que se han incorporado en atención a la propia situación que requiere este contexto en el que vivimos, tomando en cuenta también la situación de aislamiento, o mejor dicho, el distanciamiento social que se debe guardar para evitar cualquier tipo de contagio o la propagación de esta situación del COVID. Entonces, digamos, ha habido una serie de modificaciones normativas que lo que nos pueden permitir ahora es decir, tenemos, llamémoslo así, un marco jurídico robusto, ¿no? Bastante desarrollado, sucinto. No obstante, uno podría preguntarse, pero ¿por qué si tenemos tanto desarrollo jurídico siguen produciéndose actos de violencia? Esta respuesta hay que abordarla de manera metodológica, ¿no? Porque es muy interesante e importante. Y ahí entra el tema del género, el tema del enfoque de género. Nosotros tenemos que la violencia puede comprenderse, por ejemplo, si nosotros pensamos en una cebolla, la mitad de la cebolla, partamos esa cebolla imaginaria en la mitad, y lo que vamos a encontrar son capas. Entonces, en el caso de la violencia, nosotros tenemos que tener claro de que cuando hablamos de violencia estamos hablando de, llamémoslo así, etapas, capas, procesos. Hay situaciones, o mejor dicho, hay factores que se han identificado a través del modelo ecológico que permite identificar que hay elementos individuales que tienen que ver con la historia de vida de cada persona, ¿no?, que tienden a tener algún impacto en esta situación, ya sea como, no digamos que hay causas únicas, no obstante, sí hay elementos que confluyen, ¿no? Uno de ellos es el elemento o el factor individual, así como el relacional, que tiene que ver mucho con el entorno en el que se desarrolla la persona. Piénsese en la familia, las amistades, ¿no?, las relaciones de pareja. Así también, este modelo es interesante, pues hace referencia al factor comunitario. ¿Qué implica esto? Que la sociedad tiene un rol muy importante en llamémoslo así, la restricción o la denuncia en casos de violencia. Asimismo, el factor social, que tiene que ver ya con la visión estructural de la violencia, nos permite, digamos, estos, llamémoslo así, factores, de manera, a veces puede sobresalir más uno que otro, no obstante siempre están presentes y confluyen. Pensemos así, como si fuese una trenza, ¿no?, en donde hay una interrelación de ellos también. Cuando nosotros tratamos el tema de violencia, ¿por qué decimos que es importante incorporar el enfoque de género? Porque el enfoque de género nos va a permitir ver cómo es que a nivel social, cultural e histórico se han construido imágenes de lo que es válido, o llamémoslo así, correcto, ¿no?, como comportamientos, o como actitudes, o como, por ejemplo, desarrollo de carreras, o espacios, ¿no?, a nivel público o privado, que están considerados válidos para unos, mas no para otros, y viceversa. Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros decimos, a ver, ya hemos logrado la igualdad, muchas mujeres tienen trabajos, ejercen cargos de dirección, sí, es verdad. No obstante, preguntémonos una cosa bien sencilla. ¿Cuántas mujeres presidentas ha tenido nuestro país? Y vamos a ver que no hemos tenido ninguna, ¿no? Esa es la realidad. La pregunta es, ¿a qué se debe? Puede deberse a un caso de que una persona pues no le interese postular. Efectivamente, puede ser ese. No obstante, comencemos a evaluar desde el enfoque de género cuál es el antecedente que podemos comenzar a resaltar. Ejemplo, tenemos nosotros que desde la primera infancia hay una predisposición a pensar en, por ejemplo, en las bebés, a diferencia de los bebés, ¿no? Los baby shower, pensemos. ¿Qué pasa en los baby shower? Cuando es una niña, ¿qué se suele regalar? Ropita, juguetito, ¿no? Mientras que es un varón, tiene otro tipo de color de ropa, incluso tiene otra forma de expresarse respecto a ellos, ¿no? Un niño cuando, por ejemplo, se cae, se golpea, ¿qué se le dice? Los hombres no lloran.
¿Y esto qué implicancia tiene en el desarrollo de su vida afectiva, por ejemplo, a lo largo de esta, ¿no? De este desarrollo? En el caso de las mujeres, la idea de regalar la cocinita, la muñeca, ¿no? Y no desarrollar quizás estos otros elementos súper importantes que también cuentan las mujeres y que pueden también tener implicancias en su desarrollo personal. Tiene, sí, esto una, llamémoslo así, una relación, ¿no? No podemos decir que sea directa la relación, más sí podemos decir que hay una relación respecto a qué espacios se consideran validados para nosotras, por ejemplo, las mujeres. Han escuchado quizás ustedes estos dichos que dicen, ¿no? Cuando una mujer conduce, ¿no? Suelen decir, mujer al volante, peligro constante, ¿no es cierto? Es como que una broma que tiene una connotación de estereotipo, de atributo asignado a las mujeres, es decir, las mujeres no deberían conducir. ¿Qué implica el conducir? ¿Dónde se conduce? ¿En un espacio privado o en un espacio público? Cuando, por ejemplo, se dice el hombre que trabaja o que hace las actividades dentro del hogar, ¿qué se suele pensar de esa persona de sexo masculino que realiza esas actividades? Que es un pisado, que es una persona que no tiene, digamos, el ejercicio de su masculinidad al 100%, ¿no? O cuando, por ejemplo, algo tan sencillo como un examen, una evaluación, pensemos por ejemplo, una evaluación, un examen para ver su salud integral. En el caso de las mujeres, el acceso a lo que viene a ser la medicina o el ser, digamos, el llevar chequeos, no es tan complicado. No obstante, en el caso de los hombres sí hay cierta reticencia. Y a modo de ejemplo podemos señalar cuántos hombres, de manera voluntaria, libre, consciente y responsable, asisten a que sean evaluados a un examen de próstata, por ejemplo. La mayoría no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene la noción de que la auscultación que se hace a nivel médico respecto a ese tipo de, o a la prevención de ese tipo de, por ejemplo, el cáncer a la próstata, es una auscultación que afecta su masculinidad, incluso quizás su virilidad, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos cómo es que estos discursos que parecían broma, que parecían cosas de niños, que quedaban como que en la época de nuestras abuelitas, no es algo tan, digamos, del pasado, sino que siempre se va, como se puede decir, reformulando y actualizando los estereotipos, los atributos y los roles que se asignan a mujeres y a hombres son, por eso decimos que el enfoque de género es histórico. No, son esos, son históricos. No se han quedado en un lado o en una etapa de la historia, sino que se siguen, digámoslo así, actualizando y aplicando, ¿no? Otro ejemplo claro, cuando nosotros hablamos del tema de violencia y la implicancia que tiene el enfoque de género aquí, es ver hasta qué punto nosotros podemos identificar, por ejemplo, que el mayor número de víctimas que denuncian, aun cuando hay una cifra oculta, son las mujeres, las mujeres. Yo me pregunto, y pregunto también a las personas que nos están escuchando, ¿cuántos hombres asistirían a una comisaría a decir, por ejemplo, que están siendo víctimas de violencia? Y no solamente asistirían a hacer valer su derecho, pues es su derecho, la norma de la 30364 los ampara. No obstante, ¿cómo serían recibidos? Pensemos en eso y analicemos con los estereotipos. ¿Qué se suele pensar? ¿El hombre puede ser víctima de violencia? Pareciese que no, ¿no? Y si lo fuera, entonces no es tan hombre, es poco hombre. Entonces, aquí nosotros podemos ir viendo cómo es que la violencia no solamente afecta al tema, no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Pues por otro ejemplo, ¿no? El número de personas, en el caso de las personas adultas mayores, ¿cuántos hombres adultos mayores han sido, digamos, o tienen una calidad de vida que implica también una calidad afectiva a nivel familiar, ¿no? Y les resulta más fácil quizás también poderse relacionar en esos términos afectivos y emotivos, a diferencia de las mujeres, por ejemplo, adultas mayores. El enfoque de género nos permite hacernos estos cuestionamientos e ir identificando, ¿no?, algunos factores que puedan estar presentes y que puedan de alguna u otra manera perpetuar situaciones de violencia. Por eso es importante el tema, o sea, el tema que ahora nos convoca, que es el tema de desigualdades y violencia de género en contexto de COVID, es importante no dejar de ver
enfoque de género atravesando todo ese análisis. Nosotros hablamos de desigualdades, por ejemplo, a veces se piensa la desigualdad como la diferencia, ¿no? Es decir, hombres y mujeres somos diferentes. ¿Por qué queremos, por qué pareciese, ¿no? Que la gente está media rayada y dice, oye, pero si somos igual, si somos diferentes, ¿por qué quieren que seamos igualitos, ¿no? A ver, hay que diferenciar ahí que una cosa es la diferencia, ¿no? Y otra cosa es la desigualdad. La diferencia efectivamente, incluso entre muchas mujeres nos podemos ver unas a otras y somos diferentes. No obstante, la desigualdad tiene otro elemento, y ahí viene el elemento de las relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de subordinación, que es importante también considerarlo. Cuando nosotros hablamos del enfoque de género, no solamente resaltamos que existan, digamos, atributos o características asociadas a una persona en atención a su sexo, sino que también esta tiene como correlato una relación de poder. Si a un hombre, por ejemplo, alguien le dice, por ejemplo, que es una persona muy emotiva, es una persona muy cariñosa quizás, ¿no? Creo que se pensaría mucho si él forma parte de la masculinidad, llamémoslo así, hegemónica, ¿no? Porque la masculinidad considerada hegemónica es una masculinidad atravesada por la violencia, la experiencia de la violencia como un elemento casi casi fundante. Rita Segato habla de el estatus, ¿no? En este caso que se establece a partir de estas masculinidades agresivas, violentas, que lo que quiere es establecer como que una especie de alianza, que tiene un efecto definitivamente bastante profundo en las personas que lo ejercen. Quien ejerce violencia es una persona que no solamente hace uso de un ejercicio de poder, ¿no? Sino que también reproduce en su propia masculinidad o en su propia vivencia actos que de alguna u otra manera ha visto también representadas otra vuelta con este tipo de factores, ¿no? Que pueden ser a nivel familiar, a nivel comunitario, social. Feli, Sí, dime. disculpa la interrupción, Feli, el tiempo ya nos está ganando. Fantástico. Yo creo que con esto ya un poco se puede tener alguna idea de lo que estamos conversando y de hecho agradezco las preguntas que se puedan formular también, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, Feli, por la exposición. Y continuando con el programa para el día de hoy, permítanme presentarles a Erika Salvatierra, perdón, a Erika Cienfuegos Salvatierra, quien nos va a acompañar en esta parte de la noche como segunda ponencia. Ella es comunicadora social de profesión con maestría en gestión de proyectos sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 12 años de experiencia profesional en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo y manejo de emergencias y desastres con las agencias de Naciones Unidas, la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales. Ha presentado diversas ponencias sobre resiliencia comunitaria en contextos de riesgo de desastres, asimismo sobre participación de la sociedad civil y el voluntariado en los procesos de la gestión del riesgo, como componente de desarrollo sostenible. Es activista social en temas de género y lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Es impulsora de la red de Mujeres Sin Fronteras, de la plataforma que fomenta la participación y el empoderamiento y los liderazgos femeninos. Con ustedes, Erika Cienfuegos. Adelante, Erika. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradezco también por la oportunidad al equipo del proyecto de investigación KNOW que viene promoviendo estos espacios a través de las redes sociales, ¿no? Vamos a ver, hay un pequeño problema técnico para compartir la pantalla. No sé si Cintia me puede ayudar por ahí, por favor.
O en general podemos ir hablando mientras esto se va presentando, este pequeño PPT. Sí, ahí está. Entonces, complementando un poco lo que estaba ya comentando Feli, y yo quisiera partir de esta interrogante, la siguiente, por favor. ¿Realmente son paradojas los que estamos viviendo frente a este contexto de emergencia? Em, Si antes ya de la pandemia teníamos más del 70% de informalidad económica en nuestro país, por encima de la media en Latinoamérica, que es 53%. Ya teníamos una informalidad en el transporte público, colocando solo en Lima, estos circulaban 34.000 buses, cuando la ciudad solo tiene una capacidad para 16.000 vehículos de transporte público. Teníamos informalidad, teníamos informalidad en el uso del territorio. Más del 60% de las viviendas vive o tiene una condición de vulnerabilidad, es decir, que aproximadamente 3 de cada 5 viviendas en Lima son vulnerables. Y obviamente se incrementa el riesgo de desastres. Ante un evento sísmico de gran intensidad como es el que se prevé que puede suceder en la ciudad capital, de aproximadamente 8.5 grados, podría generar más de 200.000 viviendas destruidas, generar daños a más de 350.000 viviendas y aproximadamente más de 3 millones de damnificados en la ciudad capital ante un escenario como el que les estoy planteando, ¿no? Además, que en este mismo escenario no tendríamos 10.000 muertos como lo estamos teniendo ahora en el COVID, sino en este estudio se señala que serían más de 100.000 muertos. Entonces yo creo que este contexto es también una oportunidad para esto mejorar las capacidades de todos los sistemas de primera respuesta, ¿no? Asimismo, también sabemos, y como vemos también en las imágenes, el Perú vive también en una desigualdad profunda y multidimensional, ¿no? Que va desde la distribución de la riqueza hasta la provisión de la infraestructura y los servicios públicos básicos para todos a lo largo del territorio, no solo en Lima, ¿no? Con todas estas carencias, les hemos dicho a la gente que se quede en casa. Solo para citar un ejemplo, ¿no? En Lima tenemos más de 1 millón de personas que no tienen acceso al agua potable y así también les pedimos que higiene y lávate las manos, ¿no? Por otro lado, también tenemos que en el informe del INEI del año pasado sobre los principales indicadores e índices de inseguridad ciudadana, ¿no? Nos señala que en los últimos 3 años se ha ido incrementando este índice de inseguridad a un punto porcentual por año y se espera que como efecto de la pandemia este número podría triplicarse. Entonces, el Perú ya era considerado también antes de la pandemia entre los 10 países más inseguros de Latinoamérica, según el índice de ley y orden de la agencia de análisis Golub de Estados Unidos. Específicamente estábamos en el puesto 5, ¿no? Y ni qué hablar de la corrupción, que es otro cáncer enquistado, institucionalizado y hasta normalizado con prácticas dañinas como el famoso diezmo, ¿no? Y en el contexto del COVID y de la pandemia hemos visto que esto no se ha reducido, al contrario, se ha incrementado, ¿no? Y ha alcanzado y se ha manifestado en todos los niveles. Antes de la pandemia, el Perú ya estaba considerado como el tercer país más corrupto en América Latina, según un estudio de Transparencia Internacional del año pasado, después de Venezuela y México, ¿no? Y ahora con la pandemia, obviamente, hemos visto que hasta junio, pues la Fiscalía Anticorrupción ha reportado 653 casos vinculados a actos de corrupción relacionados con la compra de canastas, productos adulterados por la compra de mascarillas y guantes, entre otros. Y por último, entre una de estas pepitas, ¿no? Es la violencia basada en género. Como bien lo señalaba Feli anteriormente, pues esta es otra pandemia que vivimos las mujeres a nivel mundial, pero en nuestro país es exacerbado también por el machismo y por prácticas culturales que se han ido naturalizando en nuestra sociedad.
Y quiero hacer un recuento de las cifras para que se nos quede claro. Y es increíble que ni en casa las mujeres y las niñas hemos podido estar seguras. Más de 30 feminicidios en 3 meses, ¿no? Más de 200 intentos de feminicidio, es decir, mujeres que han sido afectadas en su salud, ¿no? Producto de ellos, 7,000 hombres fueron detenidos por ejercer violencia contra la mujer. Y lo que es escalofriante también es que niñas, más de 400 niñas han sido agredidas, violadas en sus casas, es decir, por algún familiar, pariente, que puede ser padre, tío, primo, hermano. Y asimismo, más de 40,000 llamadas a la línea 100, es decir, son más de 40,000 mujeres que han llamado a pedir auxilio, a reportar hechos de violencia, ¿no? Y eso solo son cifras de mujeres que han tenido acceso a algún medio de comunicación, ¿no? Que han podido de alguna manera llamar a esta línea, pero de las mujeres que son, digamos, limitadas, que están en la ruralidad, que no cuentan con un teléfono celular, o que por el contrario en la ciudad también, digamos, viven con su agresor y este agresor les confisca el celular. Entonces no hay manera de que estas mujeres puedan, digamos, reportar estos hechos de violencia. Por lo tanto, también sabemos que hay un subregistro de estos datos. Sin embargo, las cifras, pues, son evidentes, ¿no? Y que reclaman una respuesta por parte del Estado, ¿no? En este contexto y con estas cifras que lo maneja tanto el MIM como la Defensoría del Pueblo, hemos visto también que ha habido una respuesta un poco lenta, ¿no? Desde el primer instrumento legal emitido, el Decreto Supremo 044, donde se declara el estado de emergencia nacional, no ha sido refrendado por el MIM este documento. Por lo tanto, se invisibiliza la problemática de la violencia, aún teniendo conocimiento que incluso antes de la pandemia, 7 de cada 10 mujeres eran agredidas, violentadas, ¿no? Y la respuesta digamos, el Estado ha sido que después de 42 días de la declaratoria de emergencia, recién se emite el decreto legislativo 1470 sobre medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas y sobrevivientes de violencia para la emergencia al COVID, ¿no? Un poco tarde, cuando ya se han producido cientos de violaciones, más de 10 feminicidios y mujeres y niñas afectadas, ¿no? Realmente considero que ha habido una desidia, una lentitud para responder a esta necesidad tácita y también considero que en honor a estas víctimas el Estado peruano tendría que promover algún tipo de reconocimiento. Frente a todo ello, realmente estamos frente a estas paradojas. Yo creo que más que paradojas son realidades que nos refriegan en la cara la imperiosa necesidad de construir un país más seguro, inclusivo, intercultural y sobre todo más igualitario. Tendríamos que trabajar también acciones orientadas a deconstruir esta violencia, como nos comentaba Feli, construida socialmente, arraigada culturalmente, ¿no? Esta tendría que ser de manera progresiva e interseccional, ¿no? Tendría que también diversificarse, o mejor dicho, desmitificar el concepto de hogar, porque mucho se atribuye al hogar como un espacio seguro, cuando realmente hemos visto que mujeres y niñas han sido atacadas en su hogar, en un proceso, en una situación de confinamiento, ¿no? Por lo tanto, este concepto de hogar tendría que, digamos, reformularse, ¿no? O desmitificar este concepto de seguridad que enmarca al hogar. Asimismo, tendríamos que trabajar en el fortalecimiento de la resiliencia para las mujeres y las niñas, orientada a la autonomía económica y a promover liderazgos femeninos para romper todo tipo de dependencia y reducir la vulnerabilidad de muchas mujeres. Porque si nos imaginamos en este contexto de emergencia, a esa mujer que vive en ese cerrito, donde hemos visto una de las primeras fotos, en el cerro de Nueva Rinconada, en uno de los asentamientos humanos ahí, sin acceso a agua, expuesta a COVID, donde el servicio de salud está un poco lejos, donde vive del día a día y encima convive con un agresor. ¿Se imaginan todas las
las múltiples vulnerabilidades al que estamos expuestas las mujeres. Por lo tanto, yo recalco en que este no es un trabajo solo de las mujeres, de las activistas o de las feministas, este es un trabajo de todos para reducir este tipo de situaciones al que estamos expuestas las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de Erika por su exposición y a continuación vamos a pasar a la ronda de consultas y inquietudes. Si hubiera por parte de quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y también de la plataforma Zoom, por favor les agradeceré, nos lo indiquen a través del chat. Vamos a dar a ver un minuto para eso, si es que tuvieran dudas, por favor, o algunos alcances adicionales, alguna inquietud. Bueno, aquí tenemos una consulta. Dice, la generalidad de gestión del riesgo de desastres nos lleva a abordar el riesgo con la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Cómo incluir de manera efectiva el COVID dentro de las políticas públicas? Esto con el fin de dar ayuda judicial a tantas víctimas por violencia de género. De repente hay una intervención de Feli y también una segunda de Erika para esta inquietud. A ver, empezamos con Feli. A ver, en el caso de la violencia, nosotros tenemos que las instituciones efectivamente tienen que tener una respuesta acertada, tomando en consideración la pandemia, ¿no? La pandemia exige que se mantenga el distanciamiento social, no obstante, los derechos no pueden estar en cuarentena. Esto que requiere medidas urgentes y medidas efectivas. El acceso a la justicia no solamente pasa por yo puedo presentar una denuncia o yo puedo obtener un resultado. La persona está siendo víctima de violencia, aun cuando tenga una medida que establece el alejamiento, ¿no? Una medida de protección que, por ejemplo, establece el alejamiento y el retiro del agresor, no obstante él va a su trabajo o él le escribe, le dice cómo está vestida, que la ha visto, que le está siguiendo. Entonces esa medida, aun cuando se ha dictado dentro de un proceso regular, no es efectiva porque no le garantiza su seguridad. Ella puede ser víctima nuevamente de violencia. Frente a eso y en este contexto de pandemia, lo que nosotros tenemos como, bueno, en el caso ya de urbanismo, ya Erika lo tendrá que establecer, no obstante, lo resaltante de esta consulta, agradeciendo también la misma, es que tenemos que tener una respuesta que responda a la necesidad y que esta respuesta no deje margen a lo que viene a ser la impunidad. Porque basta con que una persona considere que puede vulnerar los derechos de otra y lo va a hacer, si no se toman las medidas adecuadas y no se toman los mecanismos. Y ahí quisiera resaltar nuevamente el factor comunitario. No basta solo con que la mujer diga yo tengo mi medida de protección, sino que también la comunidad se tiene que organizar frente a casos en donde tienen conocimiento de violencia. La violencia no es privada, la violencia siempre es transmitida hacia afuera. ¿Por qué? Porque da un mensaje. Entonces, las personas que viven de manera cercana a esta persona que está siendo víctima de violencia no pueden cerrar los ojos ni ver para un costado, tienen que actuar. La norma establece que ellos pueden tomar medidas incluso, ¿no? Gracias, Feli. Erika, puedes activar Sí, tu bueno, micrófono. sí, ya está, ok, gracias. Bueno, yo considero que se tendría que también de alguna manera actualizar algunos mecanismos y algunos instrumentos de gestión para incorporar el enfoque de género y el enfoque de protección a las sobrevivientes de violencia, ¿no? Por ejemplo, en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos o también en la política, ¿no? A partir de esta experiencia que estamos teniendo del COVID, para de alguna manera garantizar la protección a las sobrevivientes de violencia basada en género, ¿no? Esto podría ser una de las medidas, ¿no?
para tener esa, digamos, esa seguridad y garantizar justamente el derecho, como nos mencionaba, el cumplimiento de los derechos, como nos mencionaba Feli, ¿no? Muchas gracias, Erika. Miren, aquí tenemos una pregunta más del Facebook. Nos preguntan, ¿cuáles creen que deben ser los lineamientos de acción en temas de desigualdad, hablando de políticas públicas dentro de las comunidades nativas? A ver, Feli y luego Erika. En el caso de las comunidades campesinas y las comunidades nativas y digamos, lo que también conocemos como poblaciones originarias, nosotros tenemos que de hecho ya están aplicando, están considerando la pertinencia de incorporar lo que viene a ser la interseccionalidad para la evaluación de la violencia y también para erradicar el tema de las desigualdades. Entonces, lo que nosotros antes, por ejemplo, no teníamos era la identificación de la necesidad de esta población, que es una necesidad muy diferente a la necesidad de una población urbana o una población semirural, ¿no? Que requiere de alguna u otra manera eso, el tomar las medidas adecuadas. Y de hecho sí se están dando. Nosotros, por ejemplo, la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades, que ya data de bastante tiempo, establece también una serie de criterios que se implementan también a nivel, o en todo caso con enfoque intercultural, ¿no? Y también con enfoque interseccional. Entonces, nosotros tenemos herramientas que ahora lo que viene, el trabajo que nos toca ahora es la aplicación, hacerlas material, hacerlas real. El derecho se tiene que materializar en el acceso, ¿no?, de las personas que están, por ejemplo, sufriendo violencia, sean en las comunidades, sean en los espacios rurales, sean en las zonas urbanas. Los lineamientos ya existen, existe también la política en este caso ya tenemos las políticas nacionales de género, ¿no?, que tiene también el reconocimiento de este tipo de poblaciones que tienen una particularidad o tienen elementos a considerar especiales. Entonces yo creo que por ahí sí hay, el tema ahora es aterrizarlas y hacerlas real, ¿no? Muchas gracias, Feli. Erika. Bueno, sí, lamentablemente las comunidades nativas también, por su condición, ¿no? Por su lejanía, viven en una situación de exclusión. Por lo tanto, también a todas las vulnerabilidades añadidas se suma esta de exclusión, y más si son mujeres que viven en pobreza, que no pueden acceder a los servicios, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos como sociedad, como Estado, también una tarea muy importante de acercar todos los servicios para garantizar el cumplimiento de derecho de todas las personas, y en particular de las mujeres y las niñas que están, que digamos son las que sufren o las que están en riesgo, ¿no? En mayor riesgo. Asimismo, pues sabemos que estas comunidades también carecen, digamos, ¿no? De los servicios básicos, ¿no? Desde ahí ya se están, digamos, incumpliendo el acceso a los derechos principales de las personas, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay que trabajar fuertemente y hay que articular las políticas para llegar de manera más eficiente a las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Y definitivamente, pues, operacionalizar, implementar el enfoque intercultural en todos los servicios públicos, ¿no? Para que estas personas de alguna manera puedan incluirse de manera progresiva, ¿no? Y romper con esos estándares de desigualdad frente a las comunidades nativas y, en particular. Muchas gracias, Erika. Estamos teniendo bastante participación en las redes sociales con las preguntas. Vamos a integrarlas y luego vamos a pasar a dar participación a través de la plataforma Zoom. Voy a integrar estas preguntas para que Erika y Feli nos la puedan responder. Dice, ¿no? Se han creado una generación de machistas y solo se ha tratado los efectos de esta convivencia. ¿Se puede contrarrestar influenciando en la formación del ciudadano? Y en lo referente a la desigualdad,
se dice muchas veces que en las comisarías se comete un maltrato psicológico, desde ahí la parte de la desigualdad. Y una experiencia en Costa Rica, por ejemplo, que ha implementado la educación al hombre sin estigmatizar a la mujer, por lo que aquí en el Perú seguimos con el foco del machismo, ¿no? Entonces son los comentarios que nos hacen llegar por las redes para su participación. Feli primero y luego Erika, por favor. A ver, nosotros cuando hablamos del enfoque de género a veces se tiende a pensar que género equivale a mujer. Y ahí queremos nuevamente resaltar que el enfoque de género permite visibilizar las desigualdades construidas en torno a ser hombre o ser mujer. Ciertamente está atravesada por relaciones de poder, eso no lo podemos negar. Es decir, hay una imagen de qué es lo más superior, qué vale más, ¿no? Cuando uno a veces se pone a pensar y dice, a ver, pongo un ejemplo, mi padre nos tuvo 3 mujeres, para sus amigos mi papá era un chancletero, ¿no? Entonces, el enfoque de género permite visibilizar que esa denominación, por ejemplo, en el caso de mi papá, es un ejercicio de violencia. Él es hombre, él forma parte de un círculo que podríamos decir de masculinidades. No obstante, también existe dentro de ese círculo de masculinidades relaciones de poder interna. Entonces, nosotros cuando hablamos del tema de género, lo que queremos es visibilizar que no es un tema en donde decimos vale más la mujer o vale menos el hombre, sino que queremos comenzar a visibilizar esas construcciones y comenzar a desmontarlas. Porque así como hay el ejercicio de violencia contra las mujeres, los estereotipos, los atributos y los roles asignados a hombres o a mujeres también constituyen ejercicios de violencia hacia ellos mismos. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, el término machismo o que existen generaciones de machismo, creo que también podemos preguntarnos hasta qué punto la construcción de lo masculino como aquello relacionado a la violencia no responde también a una especie de, llamémoslo así nuevamente, elemento también histórico, ¿no? Y que tiene mucho que ver con los factores sociales, culturales, e incluso en las instituciones, que reproducen muchas veces este tipo de casillas, bloques, ¿no? Asignados a cada uno de ellos. John Scott habla de la necesidad de reconocer que estos estereotipos también se reproducen no solamente a nivel interno, las escuelas y otras. Entonces, quiero solo cerrar señalando que en el caso de la educación es importantísima que la educación reconozca que el enfoque de género es una herramienta valiosa que va a permitir desmontar ese tipo de violencia. ¿Sí? Gracias. Erika. Bueno, sí. Considero que también el eje de educación es súper importante para ir trabajando justamente en esta deconstrucción de la violencia, en en esta mirada con el enfoque de género, ¿no? Y creo que actualmente el COVID-19, pese a desnudar todos estos problemas sociales que ya hemos visto, también podemos verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para sembrar algunos lineamientos, algunos cimientos de cambios transformadores realmente frente a estos problemas estructurales que vivimos como sociedad, ¿no? Con un enfoque de reducción de riesgos y riesgos de todo tipo, ¿no? Y con un enfoque también de fortalecimiento de la resiliencia frente a futuras emergencias y desastres. Y esto obviamente lo tenemos que ir construyendo desde los espacios de educación, ¿no? Desde los niveles más básicos, porque ahí está realmente, ahí podríamos encontrar realmente los resultados frente a estas iniciativas que se pueden ir gestando desde ya. Gracias, Erika. Tenemos participación, también inquietudes aquí a través del Zoom y me gustaría de repente que lo puedan expresar. A ver, me refiero a Elizabeth Godoy, a Sara Diestro y Claudia Beatriz. En ese orden, por favor, para que puedan formular de manera directa las expositoras sus inquietudes. Adelante, Elizabeth. Por favor, ¿le pueden activar el audio a Elizabeth?
para que pueda interactuar con los Hola, expositores. Ahí está, perfecto. Te escuchamos, Elizabeth. sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta era básicamente porque me gusta, en realidad me ha gustado todo lo que han dicho, pero es de qué manera actuamos las personas que estamos pues detrás del teléfono, ¿no? O detrás de la computadora cuando queremos apoyar. Yo sé que ahora es difícil porque estamos en casa, pero preguntaba si es que hay alguna entidad o alguna ONG o alguna organización a la cual una pueda afiliarse y apoyar de manera activa a todo este movimiento, porque, bueno, desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, y es más, a todas las personas, mujeres que conozco, también les comento lo mismo, le ando diciendo, como que transmitiendo la información, ¿no? Pero a veces es importante tener las cosas mucho, mucho más claras para poder también transmitirlos a las demás personas de una manera adecuada, ¿no? Y pienso yo que eso podría ser por una entidad o por alguna, no sé si una ONG que nos pueda ayudar a capacitarnos mejor para también activamente transmitir información a más gente, que esto llegue a más y más personas. Feli y Erika, a ver. De hecho, sí existen bastantes instituciones, por ejemplo, ONGs que ven el tema de los derechos de las mujeres y en sí también la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Más, una sociedad igualitaria, una sociedad orientada al respeto de los derechos. Lo que me parece ahí también quizás es importante resaltar la nivel comunitario, nuevamente. Nosotros tenemos que, ciertamente, como expresa la persona que ha hecho la pregunta, agradeciéndola también por ella, hay una necesidad de transmitir, ¿no? Pareciese que, como vemos, la existencia de los derechos ya están ahí. No obstante, parece que aún persiste el desconocimiento de los mismos. Frente a ello es vital, es importante, trascendental el tema de comunicar, que las personas conozcan que tienen esos derechos y que los pueden ejercer y que no tengan miedo de ejercerlos. Cuento una experiencia bien interesante y eso nace a raíz de una propuesta dentro de las ONGs y es que se formaron como que a nivel, por ejemplo, barrial, San Juan del Lurigancho es uno de sus espacios, digamos, que tiene mayor experiencia en esto, en donde las vecinas comenzaban a organizarse y comenzaban a ser quienes apoyaban a aquellas mujeres o aquellas personas que estaban siendo víctimas de violencia y tenían miedo de asistir a la comisaría. Pues muchas veces en la comisaría no le tomaban la denuncia o le decían cosas que no eran ciertas, ¿no? No estoy diciendo que eso sea tal cual ahora, eso al parecer pasaba de esa manera. Entonces, frente a eso se organizó la sociedad y comenzó a establecer una especie de apoyo, por decirlo así, como que un acompañamiento para aquella persona que estaba siendo víctima de violencia que requiriese o que quisiera conocer cuál es el proceso y también el acompañamiento a esa institución, en esa institución. Eso le permite a la persona que va a realizar la denuncia una cierta seguridad, pues cuenta con el apoyo de otra persona que ya ha pasado quizás por esa experiencia y le puede también ayudar en eso. Entonces, tomemos en cuenta de que, por ejemplo, las ONGs, Centro de la Mujer Flora Tristán, DEMUS, Manuela Ramos, hay una serie de instituciones. Es más, por ejemplo, a nivel de las universidades, tengo conocimiento de que la Católica, así como la San Marcos, la San Martín y otras, ¿no? Tienen consultorios jurídicos gratuitos, en donde también es importante que las personas conozcan que existe eso y que puedan ahí informarse sobre sus derechos. Hay una serie de mecanismos. Ahora lo que tenemos es un poco que articularlo. Y eso requiere mucho este compromiso que nos expresa pues nuestra amiga que nos hace la consulta, que hay ese interés, pues comencemos a articular entonces desde nuestros espacios, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, esto repito nomás porque Feli creo que ha sido clara con eso. Existen muchas plataformas y yo creo que aquí el desafío es justamente la comunicación, ¿no? Comunicar qué es lo que tenemos, qué instrumentos legales, digamos, favorecen el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas, de la protección de las sobrevivientes de violencia, ¿no? Digamos, para garantizar el cumplimiento del enfoque de género, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos, estos mecanismos que hay? Entonces hay un desafío, hay por comunicar
esto y que la sociedad civil pueda empoderarse y ejercerlo, ¿no? Básicamente. Gracias, Erika. De repente, perdón, Sara Diestro, una participación para que nos formule su inquietud, por favor. Gracias, buenas noches. Felicita y Erika por compartir y generar este espacio conjunto con los compañeros. Bueno, sabemos que en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, la violencia y otros efectos que puede tener en la vida, en la vida y en los derechos de las mujeres, el entorno más inmediato que es la familia y la escuela, son la familia y la comunidad en este caso, son donde debieran de activarse mecanismos de protección, que era lo que les estaba planteando, porque esperar que llegasen medidas protectoras del Estado es muy complejo. Entonces, habría que generar o habría que estar mirando qué iniciativas se están dando desde las propias comunidades para proteger la vida de los niños y niñas. Este es un tema de salvar vidas. Y como bien se decía, ante una situación a veces de desastre, la autoayuda que viene de la familia y de la comunidad es lo más inmediato que puede estar dando estos entornos protectores y seguros, ¿no? Entonces, siento yo que hay mucha más necesidad y fuerza de dar valor a iniciativas o acciones que se estén dando o cómo llegar con mensajes a las familias y comunidades para que activen. Toda situación de desastre es una oportunidad, toda crisis es una oportunidad. Y yo creo que se puede desinstalar muchas cosas y se pueden reforzar conductas y comportamientos que radiquen lo que hemos hablado, esta manera, este dominio, esta forma de perpetuar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, porque a veces desde lo más sencillo y lo que se va construyendo en el día a día es lo que definitivamente va instalando nuevas prácticas y nuevas culturas y formas de crianza positiva, ¿no? Que pueden ayudar y pueden prevenir. Porque yo creo que es difícil actuar cuando ya sucedió la violencia. El tema es cómo podemos prevenirla y cómo podemos generar más protección para la prevención. Era eso. Gracias. Gracias, Sara. Los comentarios de Feli y Erika, por favor. Muchas gracias. De hecho, es un comentario bastante acertado y también, ¿cómo se puede decir? Solo quisiera una pequeña apreciación, y es que nosotros, bueno, el Estado peruano forma parte de una serie de tratados internacionales que exigen el tomar medidas frente a casos de violencia. Entonces, a veces, ciertamente, hay un elemento, como decíamos incluso en el modelo ecológico, ¿no? Un factor relacional o familiar. No obstante, es decir, que tiene que ver pues con el desarrollo, la protección que tiene que darse a nivel de la familia, también frente a casos de violencia. No obstante, ello no exime que el Estado deba cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de los tratados que ha firmado, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que las medidas de protección que el Estado tiene que garantizar a las personas que están siendo víctimas de violencia no es una buena voluntad o un ser bondadoso, es obligación, ¿no? Porque es nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Gracias. Bueno, esto sí, efectivamente, ¿no? Tenemos ahí la garantía del Estado y yo creo que también hay algunos mecanismos ya que se han ido incluso desarrollando y dándose a conocer en este contexto de pandemia, ¿no? Y hemos visto también que se han ido desarrollando, digamos, en estas últimas semanas, las ollas comunes, ¿no? Donde por lo general son las mujeres que se agrupan a rendir, digamos, a desarrollar estas actividades para dar soporte a esas familias con carencias en la alimentación. Entonces, habría que trabajar nuevamente, y yo recojo la palabra de Feli, para fortalecer estas relaciones en comunidad, ¿no? Porque ahí está la respuesta también. Como bien lo decía también Sara, la respuesta del Estado a veces es lenta, ¿no? Entonces yo creo que hay que fortalecer a las comunidades, generar estos mecanismos también para la resiliencia y que puedan activarse, ¿no? En estas situaciones de emergencia. Yo creo que el proceso de preparación tiene que ser continuo, constante, ¿no? Para que justamente demos soporte a estas
familias en comunidades, sobre todo expuestas a mayor vulnerabilidad, ¿no? Gracias, Erika. Claudia, ¿nos puedes, por favor, acompañar con tu consulta? Hola, buenas noches. Claudia Cárdenas, saludos desde Chile. Qué gusto. Quería consultarle a las colegas, más bien si pudieran ampliar un poquito sobre cómo estaría aportando el enfoque de la interseccionalidad en el tema de la desigualdad de género en el contexto de la pandemia, en términos de aportes al conocimiento y la interpretación de la realidad de lo que está ocurriendo con todo lo relativo a las desigualdades de género eh, en esta coyuntura en particular, ya que una de las expositoras habló de interseccionalidad. Me gustaría que si pudieran ampliar un poco cómo lo están utilizando el enfoque. Gracias. Gracias. A ver, tenemos aquí a nuestras expositoras, Feli. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, el enfoque de interseccionalidad es un enfoque bastante interesante, pues nos reta a poder entrecruzar, ¿no?, factores que requieren ser considerados para dar una respuesta, como decíamos nosotros, que tenga una efectividad. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del enfoque de género, es interesante que tú identificas o la persona puede identificar, bueno, se han hecho estas construcciones, afectan de esta manera, la idea es erradicarlas para generar una igualdad, ¿no? Vamos a decirlo así, no solamente material, sino también sustancial. No obstante, hay otros factores que hay que considerar también, pues, a veces en que las diferencias, ¿no? No hablamos de desigualdades, sino las diferencias, son importantes mantenerlas, ¿no?, en algunos puntos. Ejemplo, un caso de violencia de una mujer quechohablante de una zona rural que es analfabeta. Sería la misma respuesta del sistema, por ejemplo, en este caso de justicia, que una mujer urbana de la zona de la costa con educación primaria completa. La interseccionalidad nos permite comenzar a identificar esas diferencias para considerarlas al momento de dar una respuesta. No solamente nos centramos entonces solo de si se trata de una mujer o si se trata de un hombre, o si se trata de una persona de una edad, de determinada edad u otra, sino también de cuál es su reconocimiento u origen étnico, ¿no?, que ella misma con la que ella misma se identifica, la experiencia previa, ¿no?, por ejemplo, en el tema de la comunidad. Y en ese punto creo que a nosotros en nuestro país estamos caminando en esa línea, a lograr incorporar ese tipo de factor o ese tipo de análisis. Cosa que, por ejemplo, en Colombia ya tienen un desarrollo mucho más, digámoslo así, amplio, ¿no? Entonces yo, si me permite, nuestra amiga que nos hizo la consulta, el enfoque de interseccionalidad lo entiendo como una trenza, en donde hay una serie de factores que se van a intercruzar. No es que uno sea más importante que el otro, simplemente que se tienen que integrar para poder dar una respuesta adecuada y una respuesta pertinente en atención a esas particularidades que tiene la persona que está solicitando, por ejemplo, en caso de violencia, una respuesta, ¿no? Erika. ¿Algo para complementar, Erika? Bueno, sí, yo creo que el enfoque de interseccionalidad todavía es incipiente, pero es súper importante, como lo menciona Feli, ¿no? Tiene que estar inmerso en todos los procesos, en todos los sectores, ¿no? Para dar una respuesta oportuna, pertinente a todas las personas, ¿no?, sin importar el género. Y obviamente respetando estas diferencias y esa diversidad que tenemos, ¿no? Como lo mencionaba también Feli, ¿no? No es lo mismo hablar de una mujer, ¿no?, de raza o de descendiente afro, o de una mujer nativa, ¿no?, de una mujer que vive en la urbanidad. Entonces hay que respetar siempre esa diversidad, pero sí responder a estas necesidades de atender al cumplimiento de los derechos, ¿no?, y garantizar el cumplimiento de los derechos de todas y todos. Gracias, Erika.
Y finalmente vamos a ceder el uso de la palabra para que pueda formular su comentario y también consulta a Kelly Montoya. Kelly, adelante. Kelly, te escuchamos. Bueno, al parecer hay dificultades con el audio. Sin embargo, Kelly nos consulta y nos dice, ¿es posible que como organización civil se puedan proponer lineamientos que ya se empezaron a elaborar en el marco de la problemática que se expuso el día de hoy? A ver, Felicita y Erika luego. Justamente en atención al desarrollo que tenemos a nivel de nuestro país, el tema de violencia o la problemática de la violencia se ha constituido en una problemática de importancia nacional, ¿no? Este gobierno ha hecho énfasis en que estamos frente a una situación de violencia y frente a ello estableció una serie de políticas. No obstante, sí es cierto de que aún hay mucho pan por rebanar frente a ello. A ver, en atención a lo que nos consultan, nosotros tenemos a partir del Plan Nacional contra la Violencia de Género, ¿ya? Que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen que conformar dentro de sus instancias mesas o grupos que trabajen el tema de violencia y la incorporación del enfoque de género también en el análisis de la misma. Frente a ello es que la población, los ciudadanos y las ciudadanas pueden participar, ¿no? Pueden incorporar su parecer, pueden presentar también propuestas. Y otra vuelta, viene el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto conocemos que existen esas instancias y podemos activar ahí nuestra participación? Y hasta qué punto también ello requiere la articulación de esfuerzos a nivel comunitario, ¿no? De mujeres y hombres para poder trabajar y poder construir un mundo o un país, ¿no? Una sociedad un poco más justa para todas nosotras, para todos nosotros y para las personas que vengan, ¿no? Y las personas que también están ya, digamos, en la adultez mayor también, ¿no? Gracias. Sí, bueno, respecto a la pregunta, ¿no? Efectivamente, hay espacios de participación para las organizaciones de sociedad civil. En el caso de los gobiernos locales existen los consejos consultivos locales, ¿no? Que donde puede las organizaciones formular propuestas, lineamientos, ¿no? A nivel local para dar respuesta a este tipo de problemáticas, ¿no? Al tema de la violencia basada en género, al tema de los riesgos, amarrado a los riesgos de desastres y por ende la desigualdad. En el marco también de la Política Nacional de Gestión de Riesgo tenemos dos mecanismos de participación, ¿no? Existe el Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres que digamos, está conformada por los jefes o los gerentes, ¿no? De alto nivel en los gobiernos regionales y también en los gobiernos municipales. Y otro espacio de participación son las plataformas de defensa civil, que también es otro mecanismo que está validado por la ley y donde las organizaciones de sociedad civil pueden participar, proponer lineamientos, y es importante que estos lineamientos se ajusten a estas realidades locales, ¿no? Porque estamos mencionando que siempre hay que respetar esa diversidad. No es lo mismo trabajar lineamientos en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Los comportamientos, ¿no? Las culturas, es diferente, ¿no? Por lo tanto, es importante que estas organizaciones de sociedad civil se activen en estos espacios de participación y den alguna respuesta frente a esta realidad local que se pueda evidenciar, ¿no? Muchas gracias, Erika. Y bueno, con esto ya estaríamos prácticamente finalizando el evento, pero previamente me gustaría cederle el uso de la palabra a Ángel Chávez, ¿no? Quien es coordinador del proyecto, para que pueda darnos sus alcances finales y también sus palabras de saludo a todos los presentes. Adelante, Ángel.
Gracias, Juan. Buenas noches con todos y todas. Antes de que nada, quiero saludarlos. Bueno, estuvo hace un momento el jefe institucional del CENEPRED, al cual saludamos. Va a quedar la grabación, así que no queremos desaprovechar brindar este saludos. Gracias por ver que el tema de gestión de riesgo para el CENEPRED también es un interés y una preocupación abordar los temas de género. O sea, esto es un tema que es parte de todo el desarrollo de la vida social y del país, y lo cual tiene que estar en la preocupación de las instituciones responsables en el tema de gestión de riesgo, ¿no? Entonces agradecemos al señor Juvenal por haber asistido, haber escuchado a las dos ponencias antes de retirarse. Y bueno, también saludar a nuestros participantes. Una alegría, un gusto tener a Sara Diestro, que es una especialista en protección, en género, y le hemos tenido ahora Claudia Cárdenas, miembro fundadora de la Red para los Estudios Sociales de la Gestión de Riesgos de Desastres, también una persona con mucha trayectoria, y nos da orgullo de tenerla en este evento. Saludar a Jenny, a Kelly, a Elizabeth, Elba, Marcela, José, Elsa, María, Melia, Hugo, Angers, Diego, Miki, Joan, Iván, Jesús, Joel, Miluz, Arturo, Patti, Edgar, María y muchas personas más que nos han acompañado el día de hoy. No quiero dejar de saludarlos. Para nosotros es importante su participación, y mencionar que qué profundo esta reflexión el día de hoy, sobre todo pensar en que los derechos humanos son derechos que tienen rostros, no tienen rostros de ancianos, de niños y principalmente de mujeres, ¿no? Y mujer campesina, mujeres indígenas y mujeres pobres, ¿no? Con discapacidad, ¿no? Y encima afectadas por estos eventos catastróficos, muy dolorosos para la sociedad. Pero además de ser víctimas, también son agentes de cambio, ¿no? No puedo dejar de lamentarme que en esta emergencia, no, como dijo Sara, no pudimos contar con el rol y el motor y la participación de las mujeres en la respuesta a esta crisis, ¿no? Un gran vacío en toda esta crisis es la ausencia de la participación comunitaria y principalmente de las mujeres, ¿no? Líderes en comedores populares, en ollas comunes, en proteger a mujeres que son víctimas de violencia, cuidar a los niños. Si la sociedad no responde a esas crisis, entonces ¿quién lo va a hacer? No va a poder ser posible generar un cambio. Esto me recuerda, con Sara podemos recordar el fenómeno del niño. Estuvimos en Piura, Sara estaba viendo los temas de protección, la mesa de protección, y uno se da cuenta ahí que el fracaso de la articulación interinstitucional para los temas de protección son previos al desastre, y en desastre simplemente todo se puede evidenciar con tal claridad y magnificar su ineficiencia, tal como lo vemos ahora, donde los derechos son clausurados, digamos, parcialmente por el tema de la emergencia, de la crisis, de la pandemia, pero por otra parte por sus propias falencias intrínsecas, ¿no? Y en ese sentido pensamos que hay mucho pan por rebanar en este tema. Es una primera entrada, y tenemos muchas personas que nos pueden ayudar a vislumbrar y buscar rutas de solución, propuestas, y buscar generar el cambio, ¿no? Y bueno, y para terminar, no quiero dejar de invitarlos. Tenemos un evento central que será el 17 de julio, que es un evento de nivel internacional, donde la ponencia central lo hará el doctor Alan Lavelle, que le ha escrito recientemente sobre cómo entender las emergencias, los desastres, los eventos catastróficos relacionados con el COVID-19, y cómo repensar los riesgos de desastres y la gestión del riesgo de desastres. He escrito un documento muy, muy interesante y fuerte en el tema, y lo cual lo va a presentar en sociedad en nuestro evento el 17 de noviembre. No quiero dejar de resaltar aquí la presencia de Juan Ramos, director de la Oficina General de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el cual estamos patrocinando esos eventos con el marco del proyecto NO. Y para el evento del 17 vamos a generar los certificados por su participación, así que los esperamos. Este es un evento donde todos tenemos que sentirnos involucrados para contribuir de alguna u otra manera en los cambios que necesita el país, y por qué no la región, América Latina y el Caribe, ¿no? Con eso agradezco a Juan por la intervención que me ha podido dar. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno,
Les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y atención en este seminario de desigualdad y violencia de género en el contexto del COVID-19. Como muy bien lo indicó Ángel, yo soy el responsable de la Oficina General de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y conjuntamente con nuestros amigos del proyecto NO, con Ángel a la cabeza, nos vamos a invitar a este seminario internacional de desigualdades y riesgos y COVID 2019, que va a tener la presentación, ¿no? Muy importante del doctor Alan Lavelle. Entonces los esperamos el 17, participen, pasen la voz, compartan los brochures que seguramente ya van a estar en las redes sociales, tanto de la Oficina de Gestión de Riesgo, también de GRAC Desarrollo y de NO, para poder participar de este evento muy importante. Bueno, agradeciendo nuevamente la participación de cada uno de ustedes, extendiéndoles el saludo cordial y fraterno a nombre del equipo NO y también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta exposición de Felicite y Erika. Muchas gracias, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Saludos. Gracias a todos.